El Espíritu de verdad dará testimonio de mí. La pregunta es, ¿quién es el Espíritu Santo? De acuerdo a los escritos de Concepción Cabrera de Armida, nuestro Señor nos va a regalar una grande bendición y nos dice, el Espíritu Santo es el don de Dios, el don de los dones, el único capaz para renovar las almas y mundos y limpiando, purificando todo tipo de imperfecciones en el alma, haciendo que renazcan en el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Él está llamado al mundo para renovarlo, pero quiere hacerse sentir latente en sus sacerdotes transformados en mí, en Jesús, elevándolos, evangelizándolos, santificándolos, para que con Él y en Él y en Él y con Él, por Él y en Él, impulsen en la iglesia su reinado que conmoverá almas y corazones. Cuánto desea mi Padre al verlo honrado, enaltecido, sublimado en los corazones sacerdotales, muy principalmente a esa divina de la persona de la Santísima Trinidad que es amor y que rige el amor. Porque no solo vino el Espíritu Santo en aquel entonces, sino para siempre, enteramente a poseer su iglesia y a gobernar con suavidad infinita por medio de la gracia su campo favorito, las inteligencias y las almas. En muchos corazones se tiene relegado al Espíritu Santo, siendo que Él es la persona divina sin la cual la criatura no sería capaz de moverse en el orden sobrenatural de la gracia. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es Dios, tercera divina de la Santísima Trinidad, que es amor. Es el don de los dones. Es el que perfecciona, purifica, unifica, transforma, santifica. Es el que une y a la misma vez orienta las inteligencias y las almas, unifica desde las potencias del alma, la libertad, la voluntad, y hace memoria de salvación, de unión y de comunión, que hace que el hombre y la mujer que lo reciben vienen a reestructurar toda su comunión, su encuentro con Dios. Se dice que el hombre está llamado en el Hijo del Hombre, en Jesús, a tomar en serio su proceso humano y desde ahí participar de lo divino del Hijo. Y agrega Concepción, así es Dios en sus obras. No las destruye, sino que las eterniza. ¿Quién es el Espíritu Santo? El que viene a eternizar todo aquello que inició el Padre desde el principio de la creación, que Jesús viene a redimir, y el Espíritu Santo viene a perfeccionar, eternizar, a divinizar, a transformar en lo humano en lo divino. Y es que todo lo que sale de Él lleva el sello sublime de la Trinidad, algo de su infinito y perdurable ser, una extensión de su estabilidad eterna, imperturbable, inamovible e inmutable. Esto es lo que nos dice Concepción Cabrera de Armida en su tomo 52, 224. Agrega también en el tomo 52, 225 lo que acabo de explicarles, que es el amor que va haciendo que el hombre vuelva otra vez a lo sobrenatural, a iluminar con los dones de sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, fortaleza, piedad y temor de Dios, esa inteligencia para que nosotros unamos todo nuestro ser. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dice al inicio de y quiero empezar porque quiero hablar ahorita de aquí a Pentecostés sobre el Espíritu Santo. Voy a empezar a preguntar, ¿quién es el Espíritu Santo para ti como primer mensaje? ¿Qué dirías tú? ¿Cuál es tu pensamiento? Dice Santo Tomás de Aquino, advertía que existe una auténtica pobreza de vocablos para expresar lo que se refiere al amor y en consecuencia para expresar lo referente al Espíritu Santo.
Santo Tomás de Aquino nos dice en la Suma Teológica, en su primer tomo, Q37 in C, esta situación. Nosotros necesitamos que incrementar el lenguaje, el léxico, la relación, el diálogo con el Espíritu Santo para incrementar también no solamente ese diálogo, sino aquellos conocimientos que nosotros no alcanzamos todavía a entender, como palabras como las que les acabo de decir ahorita que dice Concepción, para entender mejor en qué significa esa estabilidad eterna, imperturbable, inamovible e inmutable. ¿Qué es lo que nos va revelando el Espíritu Santo? Dice, el Espíritu Santo es Dios. Él es la tercera divina persona de la Santísima Trinidad. Él procede del Padre y del Hijo y goza de la misma esencia, sustancia, ser, divinidad, naturaleza de Dios. Esto lo podemos ver nosotros en Tertuliano, en su documento Adversus Praxium 4, 1 o 150. Él es el don de Dios, nos lo dice Concepción Cabrera de Armida en su tomo 52, 225. Él es el amor del Padre y del Hijo, el santificador, nos lo va a decir en el tomo 52, en el número 226. Él es el consolador, la luz. Y entonces nos revela Concepción esta cruz y nos dice exactamente esta grande bendición. Estos dos símbolos son inseparables en la manifestación del Espíritu Santo desde la teofanía del Antiguo Testamento. La nube, una vez oscura, otra y luminosa, revela al Dios vivo y salvador, tendiendo así un velo sobre la transformación de su gloria. Estas figuras encuentran pleno cumplimiento en Cristo, el Espíritu Santo, descendiendo sobre la Virgen María y la cubre con su sombra, para que ella conciba y dé luz a Jesús. Nos lo dice Lucas 1:35. En la transfiguración vino una nube y cubrió con su sombra a Jesús, y se oyó una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo, mi elegido, escuchadlo. Nos lo va a revelar Lucas 9:34 al 35, y también en el Catecismo de la Iglesia en el 697. ¿Quién es el Espíritu Santo para nosotros? Es la luz increada, la blancura de Dios. Él es el transformador de las criaturas en hijos de Dios. Él es el que ayuda al ser a recobrar su propia dignidad de ser hijos de Dios, como lo dice Concepción en su tomo 52, 226. Él es la unidad de la Trinidad. Él es el abogado, el paráclito, como lo dice el mismo Juan 14, 26. Él es la paloma. La paloma, este símbolo evoca en primer lugar a la paloma soltada por Noé al final del diluvio, que vemos nosotros en Génesis 8, capítulo 8, versículos 8 al 12. Pero evoca sobre todo al Espíritu Santo, que en el bautismo de Jesús desciende sobre él en forma de paloma, como nos recuerda Mateo 3:16. El símbolo de la paloma para surgir al Espíritu Santo es tradicional en la iconografía cristiana, como lo dice el documento del Catecismo de la Iglesia en el número 701. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es la paloma blanca que está representada en las tres visiones de la cruz del apostolado. Por eso, cuando Concepción Cabrera de Armida ve esta cruz, la primera cosa que ve es una luz grandiosa, bellísima, blanquísima, dice ella. Y luego después ve una paloma blanca, blanquísima, bellísima, extendiendo sus alas. Esta es la visión de Concepción Cabrera de Armida. Dice, el Espíritu Santo es el sello, como lo va a revelar también en la cruz del apostolado en el 1:1. La mano, el sello que significa para nosotros esto. El sello es el símbolo cercano de la unción de Dios. Ha marcado a Cristo con un sello, como dice Juan 6:27, y nos marca también
Él con su sello, como dice San Pablo, la segunda carta de los Corintios 1:22, Efesios 1:13 y 4:30. La imagen del sello indica el carácter indeleble de la unción del Espíritu Santo y los sacramentos del bautismo, de la confirmación y el orden sacerdotal, como lo podemos ver nosotros en el Catecismo de la Iglesia en el 698. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es el dedo de Dios. El dedo, Jesús expulsa a los demonios con el dedo de Dios, lo dice Lucas 11:20. En el Antiguo Testamento la fe y sobre todo la ley fue escrita en tablas de piedra por el dedo de Dios. Nos lo dice Éxodos 31:18. La carta de Cristo, entregada a los apóstoles, está escrito no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de la carne del corazón, como lo dice el mismo San Pablo en la segunda carta a los Corintios 3:3. Por esta razón, la Iglesia invoca al Espíritu Santo en el himno Veni Creator como digistus patarne detrare, dedo de la diestra de Dios. Lo podemos también descubrir esto en el Catecismo de la Iglesia en el 700. El Espíritu Santo, en otras palabras, esta revelación del Espíritu se encarna en la economía de la salvación. El Espíritu, el que guía a la verdad completa, dice Jesús en Juan 14:16 al 17, y el que significa a los hombres uniéndolos tan íntimamente con Dios, que les hace partícipes de la vida divina. La vida que tiene su origen en el Padre nos brinda en el Hijo, por nuestra inserción en el Hijo, y se nos comunica por el Espíritu Santo, como lo recuerda también el Catecismo de la Iglesia 2:43 y Juan Pablo II en su encíclica Demium et Efficantes, en el número 9, en 1986. ¿Quién es el Espíritu Santo? Aún nos dice el 29 de septiembre de 1927, le dice Jesús a la señora Concepción: y mira, qué delicadeza de mi Padre después de la redención y de mi ascensión a los cielos. Cierto es que yo supliqué al Padre que enviara su Espíritu a mi iglesia para regirla y para consolarla. Pero Él no solo envió al Espíritu Santo como fruto de mi petición, sino que lo mandó en mi nombre, como un obsequio mío a la iglesia y a la humanidad. Un obsequio conquistado con mi sangre y con mi vida, y lo que para siempre en el seno amoroso de la Trinidad, la lucha del amor con el amor, de la caridad con la caridad. Yo enviaba al mundo al Espíritu Santo a nombre de mi Padre amado, y este Padre Santísimo lo enviaba en mi nombre, como riquísimo precio de la redención del Verbo hecho carne. Así en todo, así pasa en todo lo relativo al amor entre el Padre y el Hijo, entre el Hijo y el Padre, unificando esas luchas de amor, esos quereres en un querer unitivo de la divinidad, el Espíritu Santo. Ella lo va a decir en su tomo 49, en los números 100 hasta el 200. Concepción va a hablar muchísimo de quién es el Espíritu Santo. La señora Concepción hace eco con esta presencia trinitaria en su vida. El don recibido del Espíritu Santo facilita al hombre un conocimiento, una ciencia y la sabiduría para fortalecer el proceso humano divinizador, que eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos nosotros regresar de donde nosotros hemos iniciado nuestra existencia? En Dios. La presencia del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, en la vida del hombre, en la vida de la mujer, es la gracia conquistada por el Hijo del Hombre para buscar en todas las etapas de la vida complacer al Padre. Por eso en la encarnación mística, en 1909, nuestro Señor le dice a Concepción: yo me puedo encarnar místicamente en el corazón de la persona
en la edad que yo quiera. Lo único que busco es un corazón dispuesto para que yo me dé y el Espíritu Santo venga a hacer su obra. Al realizar su vocación del Hijo del Hombre y a regresar a la presencia de Dios Padre, Él evoca por la humanidad al Padre y el Padre le responde enviando al Espíritu en su nombre. Jesucristo cumplió su palabra en unión al Padre al enviar el Espíritu Santo y por medio de Él tomar el desarrollo humano en serio y desde Él recibir la participación de la unión divina. Es el don del amor del Padre y del Hijo lo que realiza la diferencia en la vida del hombre. Por ello, el hombre, unido a este don divino, adquiere y conquista hacerse hijo de Dios. ¿Qué dice el Evangelio de hoy? Algo hermosísimo. Dice Juan en el capítulo 15, versículos 26 al 16, 4. Dice, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuando venga el Espíritu Paráclito, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de esto para que no os escandalicéis, os excomulgarán de la sinagoga. Más aún, llegará incluso una hora cuando Él que os dé muerte pensará que da culto a Dios, y esto lo harán por no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Esta palabra de Dios verdaderamente nos hace repensar qué vamos a hacer nosotros en esta dimensión. Jesús le dice a Concepción que Él prometió el Espíritu Santo, dice, pero el Padre en su nombre le regaló esa gracia. Y entonces el Espíritu Santo viene con dos intenciones, con la del Padre y con la del Hijo, a renovar todo nuestro ser. El nombre del amor también corresponde como nombre propio al Espíritu Santo. En este segundo mensaje es eso. ¿Cómo podemos nosotros mencionar al Espíritu Santo el amor? Por eso cuando el arcángel Gabriel le anuncia a María, es decir, por obra del amor, el amor puro de Dios. Y dice ella, aquí estoy, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Ese amor que procede por vía del amor del Padre y del Hijo. En este caso, la palabra amor es equivalente a la palabra verbo en cuanto designa a la persona, que es término adkem de la procesión, como dice los grandes místicos. De igual forma que el verbo designa al entendido como presente en el que entiende. Así la palabra amor designa lo amado en cuanto presente en el amante. Más adelante les explicaré en una analogía esta experiencia, como lo va a decir Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica, tomo 1, Q37A1, in C. Lo mismo sucede con el nombre don. Se designa con este término la aptitud para ser donado. Es razón de su origen. El amor, el espíritu, es la palabra, es la persona en la que Dios mismo se dona a la criatura, donándole a Él. Se dona a Dios a sí mismo. Dios nos da su amor por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, nos dice Romanos 5:5, de acuerdo a San Pablo. Como lo desarrolla en el texto anterior la señora Concepción, es el don de Dios. Lo voy a retomar para poder entenderlo mejor. Y dice esta bellísima experiencia que debemos nosotros verlo desde esta perspectiva. El Espíritu Santo es el don de Dios, el don de los dones, el único capaz para renovar almas y mundos, limpiando, purificando, haciendo que renazcan en el Espíritu Santo. Él está llamado al mundo para renovarlo, pero quiere hacerse sentir latente en sus diferentes seres, en especial los consagrados, sacerdotes, religiosas, religiosos y laicos comprometidos. Se quiere hacer sentir por amor. Es la persona divina de la Trinidad que es amor y que rige el amor.
Esto es hermosísimo. Concepción Cabrera de Armida, al igual que Santo Tomás de Aquino y los grandes místicos, nos van a dar a nosotros como esa experiencia de ir como contemplando a mayor profundidad este misterio. Y nos lo va a decir también el símbolo de Nicea. El Espíritu Santo recibe los títulos Señor y Dador de vida. Así se ve en el símbolo niciano constantinopolitano, en el credo. Se trata de los títulos estrictamente divinos y que ya se encuentran claramente atribuidos al Espíritu Santo en las obras de San Atanasio y los capadocios, los padres capadocios. Señor significa que no pertenece al mundo servil de las criaturas. Vivificante implica el poder de dar la vida que posee con el Padre y el Hijo. Nos lo recuerda también Ortiz Urbina en su documento Nicea Constantinopla en 1960, en las páginas de 194 a 197. El Espíritu Santo se encuentra presente por doquier en la vida cristiana. Su misión a la iglesia, a las almas, es el camino por el que la Trinidad Beatísima se nos da, introduciéndonos a nosotros en su vida íntima. Con cada una de las tres divinas personas, el Espíritu Santo es el que modifica y perfecciona las relaciones de Dios con el hombre y el hombre con Dios. De ahí que la mención del Espíritu Santo y los símbolos con los que se le tienen presente sean muy abundantes en la liturgia y en la vida de la iglesia. He aquí algunos de estos símbolos conforme a la enumeración del Catecismo de la Iglesia Católica, como nosotros lo podemos ver en el símbolo del agua. Y por decirles un ejemplo muy concreto, que es algo muy hermoso que vamos a ir descubriendo nosotros en este texto hermosísimo. Y vamos entonces a entrar. El agua. En el bautismo el agua sirve para designar nuestro nuevo nacimiento por la acción del Espíritu Santo. Hemos sido bautizados en un solo espíritu y hemos bebido de un solo espíritu. Nos lo dice San Pablo en la carta a los Corintios 12:13, primera Corintios. El Espíritu Santo es también el agua viva que brota de Cristo crucificado, como lo va a plantear San Juan en el capítulo 19:34 y primera de Juan 5:8. Y que en nosotros brota en vida eterna, como lo dice Juan 4:10, 14, o 7:38, o 1 Corintios 4:10, o Apocalipsis 21:6, o 22:17. La unción, el Espíritu Santo es la unción. Con el óleo es significativa del Espíritu Santo hasta el punto que se ha convertido en símbolo suyo, como lo dice 1 de Juan 2:20 y 27, 2 de Corintios 1:2. Para captar toda la fuerza que tiene es necesario volver a la unción de Jesús por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Cristo. Significa ungido del Espíritu de Dios. Jesús es el ungido de Dios de una manera única. La humanidad que el Hijo asume está totalmente ungida por el Espíritu Santo. Jesús es constituido Cristo por el Espíritu Santo, como le dice Lucas 4:18 al 19. El Espíritu Santo está sobre mí porque me ha ungido, dice en Lucas, y a proclamar el año de gracia del Señor, como lo dice el mismo Isaías en el capítulo 61:1 y siguientes. La Virgen concibió a Cristo por obra del Espíritu Santo. Lucas también nos lo va a plantear en el primer capítulo 2:11. El Espíritu es aquel de quien concibe a Cristo por obra del Espíritu Santo, y Cristo está lleno del Espíritu Santo. Es aquel de quien Cristo está lleno, como lo dice Lucas 4:1, y cuyo poder emana de Cristo en sus curaciones y en sus acciones salvíficas, como lo dice Lucas 16:19 o capítulo 8:46.
Es el Espíritu Santo quien resucita a Jesús de entre los muertos. Lo dice Romanos, el mismo Pablo, 1:4 y capítulo 8:11. El fuego de Dios. El fuego simboliza la energía transformadora del Espíritu Santo. Juan Bautista, que precede al Espíritu, que precede al Señor con el Espíritu y el poder de Elías, lo dice el mismo Lucas 1:16, y dice Jesús: tengo ansias de poder llevar a cabo ese fuego que me consume el alma. El Espíritu Santo le ayuda a entender ese proceso de ofertorio a la humanidad. Aún anuncia a Cristo como el que bautizará en el Espíritu Santo y el fuego. Dice Juan el Bautista 3:16 en Lucas. El Espíritu Santo se posó sobre los discípulos la mañana de Pentecostés en la forma de lenguas de fuego. Hechos 2:3-4. La tradición espiritual conservará este simbolismo del fuego como uno de los más expresivos de la acción del Espíritu Santo en el alma, como nos va a recordar en el Catecismo de la Iglesia, haciendo un resumen de todo esto en el 694 al 701. Este es hermoso, el que podamos nosotros volver otra vez a recordar esta grande bendición de cómo nosotros, en la presencia de Dios, debemos seguir en este camino espiritual. ¿Para qué? Para seguir unificándonos cada vez más en este amor eterno que nos hace más y más importantes, y a la misma vez nos recuerda a nuestro Dios que es necesario volver a recobrar el amor eterno. Nos va a decir, de hecho, Concepción Cabrera de Armida, algo muy hermoso: oh Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo me gozo en el secreto sublime de tu felicidad incomprensible. Te amo tanto que si me fuera dado aumentar un átomo tu dicha, aún a costa de mi vida, de mi condenación, si ella no te ofendiera, lo haría yo. No sé lo que siento al vislumbrar ese foco de felicidad en que vive, diré, la misma vida. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va a ayudar continuamente al ser humano a que se vaya realizando y vaya llevando a cabo este proyecto transformativo, divinizador, que da a la misma vez cada vez más sintonía a ese Dios que le va dando una sintonía más profunda de su propia existencia. Dice aún Concepción Cabrera de Armida en este texto que en el capítulo 9, 365 a 370. ¿Quién es el Espíritu Santo? Tercer mensaje de hoy. Al producirse el Verbo en todas las perfecciones del Padre, quedando dos personas divinas, pero con una sola sustancia, con una misma voluntad, con un solo poder y hermosura y luz y vida, entre estas dos personas divinas, una complacencia, una felicidad, una unión del amor, una unión, digo, que produjo a la tercera divina persona, al Espíritu Santo. Esta unión, esta comunión, este lazo, sentí que como produciendo al Espíritu Santo, Él mismo lo continúa. Es, diré, una cosa indispensable entre el Padre y el Hijo, como si Él no pudieran ser. Sin Él no pudieran ser. Es esta una unidad tan hermosa, tan perfecta y tan pura, que en la tierra no se puede entender, ni aún en el cielo enteramente, sino en el mismo Dios. Nos lo recuerda Concepción Cabrera de Armida. Por eso entonces, al hablar del Espíritu Santo, es hablar de la naturaleza divina, de la esencia y de la sustancia, de la máxima expresión de Dios mismo. Por eso la señora Concepción no sabía que la negación de la eterna o la eternidad del Hijo era una de las primeras tesis de Arrio. Y Concepción va hablando aquí cómo nosotros debemos hacer continuamente conciencia de los errores de la Iglesia, de la negación de la coeternidad del Hijo con el Padre. Se deriva la negación de su consustancialidad,
Y aquí nos lo está revelando Concepción. El Espíritu Santo es aquel que viene a renovar nuestra mente y a quitarnos todos los errores posibles y habidos y por haber que nos bloquean para ver con mayor claridad la existencia de Dios. Y es aquí donde viene para nosotros esta bendición. El Padre no engendra al Hijo por voluntad, sino por naturaleza. Nos lo está diciendo Concepción. Igualmente, el Padre y el Hijo engendran al Espíritu Santo por la naturaleza. Por eso tiene la misma esencia. Y la naturaleza del Padre es perfecta desde la eternidad. Además, la acción por la cual el Padre engendra al Hijo no es sucesiva, porque en tal caso el Hijo sería engendrado sucesivamente y su generación sería material y ligada al movimiento, cosa imposible. De todo lo que se sigue, que el Hijo existió siempre, que existió el Padre y por consiguiente que el Hijo es coeterno con el Padre y asimismo lo es el Espíritu Santo. El hecho de que Concepción Cabrera de Armida haga una historia de la salvación desde los inicios de la Iglesia Católica, con estos textos nos va a decir quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es ese movimiento que nosotros necesitamos tener siempre, el amor para renovarnos de muchas formas en este camino espiritual. Aún de todo lo que se sigue, nos dice aún, en otras palabras, mediante su doctrina, Concepción Cabrera de Armida, de las posesiones inmanentes de las acciones nocionales por naturaleza, mostraría la Concepción, al igual que Santo Tomás de Aquino, la coeternidad de las personas. Y agrega ella en otro texto, yo veo, diré, comunicarse las tres divinas personas, aquella complacencia eterna que se produce siempre, diré, para explicarme en cada instante al contemplarse en sí mismas. Siento, veo con el alma, no sé cómo decir, un abismo eterno de eternas perfecciones siempre nuevas en que se gozan las tres divinas personas. Las tres tienen, me dice el Señor, la felicidad purísima y la comunicación. Son tres personas, pero con una sola sustancia divina, iguales en poder, sabiduría, bondad y demás atributos. Oh, qué grandeza es Dios, qué bueno, qué santo, qué purísimo es todo amor. Y aquí se compendía cuánto podía decir. Nos lo va a recordar Concepción Cabrera de Armida en el tomo 10, en los números 153 al 156, al igual que Santo Tomás de Aquino, en el tomo 1, Q 41A2. La doctrina de las procesiones inmanentes de los actos nocionales permite afinar desde los escritos de Santo Tomás de Aquino y desde los escritos de Concepción Cabrera la respuesta a la crítica del arrianismo mediante una concepción exacta de la visión de la generación del Hijo y de la procesión del Espíritu Santo. Ambos nos enseñan en sus escritos que la objetividad de la doctrina de la generación está en la relación de origen. En otras palabras, la generación de Dios no solo es el ser subsistente, sino que en cuanto tal es también la posesión del Espíritu subsistente. El ser divino es por propia esencia absolutamente espiritual. La espiritualidad significa inteligencia y voluntad libre. Por eso nuestro Dios nos pide que en la libertad y la inteligencia y en la voluntad lo hagamos libremente, la opción de invocar al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que veamos que el mismo Espíritu Santo nos va a ir revelando a nosotros también cómo se desarrolla esa presencia trinitaria, pero Él quiere que también nosotros lo invoquemos, que lo estemos continuamente buscando por medio de nuestra inteligencia y nuestra voluntad libre. Dios es inteligencia, voluntad y libertad en grado sumo e infinito. Por eso nos está pidiendo a nosotros en el Espíritu Santo en este momento, usa tu razón, tu inteligencia, pero también usa tus potencias del alma para que me puedas ver y tu libertad. No te quedes simplemente con ciertos conceptos, abre tu ser para que recibas del Espíritu Santo los dones que necesitas. Como
como lo comunica la señora Concepción de Santo Tomás de Aquino. Primera conclusión, ambos enfatizan cada uno de estos términos. La espiritualidad del Señor divino no se reduce a la simple inmaterialidad, carece de materia, sino que ha de afirmarse que es sustancia espiritual. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es la sustancia espiritual del Padre y del Hijo. Por medio de estos atributos, Dios expresa la infinita perfección de su ser. Por su inteligencia absoluta, Dios supera incomparablemente todo lo que existe fuera de Él. Dios es la plenitud de la verdad y es omnisciente, ve todas las cosas. La infinita perfección de su bondad o su voluntad expresa su infinita bondad también. Dios es la plenitud de todo el bien, un bien que es difusivo, comunicable y que se ha expresado en la creación del mundo y en la redención de los hombres, llamados a participar de la felicidad divina. Por eso nos dice el Génesis, el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie del caos. El Espíritu de Dios. Dios en su propia inteligencia, la misma inteligencia viene a crear todo de la nada. Y es lo que hace también en las aguas del bautismo. Bendice las aguas, que de ahí en adelante se instituyen los sacramentos. El Espíritu Santo guía a Jesús al desierto. Como segunda conclusión, en el bautismo nosotros recibimos esa grande bendición. Y aquí es donde creo yo que nos debemos nosotros también como entusiasmar y vivir. Dios y solo Dios es absolutamente libre. No hace nada condicionado por la limitación o la maldad como es frecuente en los hombres. Solo Él es el sobrenaturalmente libre. Por eso Dios crea porque quiere crear y salva porque ama con amor eterno a los hombres. Esta es la bendición. ¿Cómo podemos entonces entender esto? Nos dice Didimo de Alejandría sobre la Santísima Trinidad en el libro 2.12, en las páginas 39, 667 al 674, segunda conclusión. En el bautismo nos renueva el Espíritu Santo como Dios que es una con el Padre y el Hijo y nos devuelve desde el informe estado en que nos hallamos a la primitiva belleza, así como nos lleva con su gracia de forma que ya no podemos ir tras cosa alguna que no sea deseable. Nos libera del pecado y de la muerte, de terrenos, es decir, de hechos de tierra y polvo. Nos convierte en espirituales, partícipes de la gloria divina, hijos herederos de Dios Padre, configurados de acuerdo con la imagen de su Hijo, herederos con Él, hermanos suyos, que habrán de ser glorificados con Él y reinar con Él. ¿Quién es el Espíritu Santo? El que nos ayuda a reinar, a hacernos hermanos con Jesús, el que nos ayuda a recobrar nuestra propia dignidad de hijos de Dios y el que nos ayuda a participar de la fuente divina, de la esencia divina de Dios. Tercera conclusión, en el lugar de la tierra nos da Él el cielo y nos concede libremente el paraíso, nos honra más que a los ángeles y con las aguas divinas de la piscina bautismal apaga la inmensa llama inextinguible del infierno. En efecto, los hombres son concebidos dos veces, una corporalmente, la otra por el Espíritu Divino. De ambas escribieron acertadamente los evangelistas y yo estoy dispuesto a citar el nombre de la doctrina de cada uno. Juan, a cuanto lo recibieron, les da poder para ser hijos de Dios si creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Todos aquellos, dice, que creyeron en Cristo recibieron el poder de hacerse hijos e hijas de Dios, esto es, del Espíritu Santo, para que llegaran a ser de la misma naturaleza de Dios y para poner de relieve a aquel Dios que engendra es el Espíritu Santo, añadió con palabras de Cristo. Te lo aseguro, el que no nazca del agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de los cielos. Nos lo recuerda Juan 3 y a la misma vez en el capítulo 4 a la samaritana. Así pues, de una manera visible, la pila bautismal da a luz a nuestro cuerpo mediante el misterio de los sacerdotes. De una manera espiritual, el Espíritu de Dios, invisible para cualquier inteligencia, bautiza en sí mismo y regenera al mismo tiempo cuerpo y alma con el misterio de los ángeles, por lo que el bautista
Históricamente y de acuerdo con esta expresión de agua y de espíritu, digo a propósito de Cristo, Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Es lo que les explicaba ahorita. ¿Quién es el Espíritu Santo? Agua y fuego, sello, el que purifica, santifica, transforma, unifica y diviniza. Y agrego y termino esto. Pues el vaso humano, como frágil que es, necesita primero purificarse con el agua y luego fortalecerse y perfeccionarse con el fuego espiritual. Dios es, en efecto, un fuego devorador y por esto necesitamos del Espíritu Santo, que es quien nos perfecciona y renueva. Este fuego espiritual puede efectivamente regar y esta agua espiritual es capaz de fundir como el fuego. Nos lo va a decir el mismo Isaías 44:3. Derramaré agua abundante sobre el suelo sediento y torrentes de la tierra seca. Derramaré mi espíritu y crecerán como el álamo junto a las corrientes del agua. El agua que yo les daré se convertirá en manantial, cuyas aguas brotan para comunicar vida eterna. Nos lo va a decir San Juan en el 4:14. Que Dios bendiga su corazón y los llene de sus bendiciones, y que el mismo Dios que los conoce los transforme en Él. Y digamos juntos: ven Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven dador de los dones, ven luz de los corazones, consolador magnífico, dulce huésped del alma, suave alivio. Lava lo que está sucio, riega lo que está seco, sana lo que está enfermo, doblega lo que está rígido, calienta lo que está frío, endereza lo que está desviado. Da a tus fieles tus 7 sagrados dones, dales el premio de la virtud, dales la felicidad eterna. Amén. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante y en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones. Sé mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación de los hombres y mujeres. Amén. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo los bendiga y los guarde siempre. Este es el primer tema sobre el Espíritu Santo y seguiré la novena hasta Pentecostés. Que Dios los bendiga y los llene de su paz. Estamos unidos en oración.